Como decía un personaje de una obra de Gorky, los aplausos, amigos, los aplausos son como el vodka. O como el tinto criollo, vamos a decir. Bueno, yo retomo lo que decía Brienza respecto a que, por supuesto, coincido con él y creo que todos coincidimos en que las políticas públicas, el objetivo de las políticas públicas y sobre todo de las políticas culturales es justamente contribuir a la felicidad de los pueblos. ¿Y qué otra forma de felicidad más grande hay sino la de desarrollar nuestras facultades? Quiero decir, llegar a ser lo más grande para lo que hemos nacido. Y es la cultura la que tiene que favorecer y abrir los caminos para que esto sea posible. Ahora bien, nosotros pensamos, me voy a poner los anteojos, porque no veo nada, claro. Todos me los pongo por si tengo que leer algo, no para acordarme de lo que tengo que decir, sino para acordarme de todo lo que no tengo que decir, para hacer de esto algo un poco sucinto y no tan largo, porque me gusta la charla como pocas cosas, más que respirar. Nosotros pensamos que los cambios políticos, por supuesto, no son verdaderos cambios políticos, sino son al mismo tiempo cambios culturales profundos. Es decir, cambios en los cuales la cultura tiene un papel protagónico en la interrupción de los ejes hegemónicos, que son los ejes económicos muchas veces. Digo, habitualmente, ¿cómo se define la cultura? Se define como un conjunto de creencias, de sentires, de pensares, como un modo de vivir que tienen los pueblos heredados por el tiempo. Ahora bien, si definimos a la cultura como tal, entonces quiere decir que la cultura, esto significa que la cultura da cuenta de un modo de vivir de los pueblos. Y habremos de aceptar entonces que en estas épocas medio desangeladas que nos ha tocado vivir a nivel mundo, entiéndase bien, las sociedades están profundamente fragmentadas y son enormemente desiguales. Pero quiero decir, cosas tales como la violencia de género o la violencia doméstica o la homofobia o el racismo son fundamentalmente temas culturales. Es desde allí que hay que combatirlos. Tomemos, por ejemplo, yo hablando con las madres en lucha contra el Paco y demás, yo digo, muy bien, a ver, se consume Paco, pero ¿por qué? Se consume Paco por falta de un horizonte, por falta de una realización personal, se consume Paco por falta de cultura. Entonces me parece que el problema del Paco no es saber más sobre drogas, sino saber más del hueco social donde la droga se instala. Y de la misma manera, digo, si pensamos en la violencia de género, porque yo creo, saben, que profundamente, que es más fácil arrancar un bosque que cambiar ciertos sentires en una comunidad, que cambiar ciertos paradigmas culturales, ciertas formas de pensar. Y que muchas veces el mayor de los descubrimientos científicos queda casi a la altura de un juego de chicos en comparación a tratar de persuadir a un tipo, a un machista, que cree ser el dueño de su mujer y por eso la golpea y la mata. Es más fácil, digo, hacer determinadas hazañas que convertir a ese tipo en un ciudadano que se aleje de semejantes presunciones y que sea capaz de abandonar esos prejuicios. Ahora bien, y esto lo digo también, entonces tenemos que la violencia de género es fundamentalmente un problema cultural. Ahora, me remito a un ejemplo. Nosotros leemos, lamentablemente, muy frecuentemente en los medios de comunicación respecto a hechos como
mujeres violadas, mujeres asesinadas por su pareja. Y el debate que se instala es muchas veces, por supuesto, sobre las soluciones que se pueden dar para paliar estos problemas, pero también es sobre el castigo, sobre la represión a estos problemas. Y hay políticos que basan campañas enteras en qué clase de castigo o represión habría que aplicar a estos sujetos. Ahora digo, señores, muy bien el castigo, está muy bien el debate, está muy bien, hay que paliar estos problemas, hay que buscar soluciones. Pero ¿qué pasaría con todo esto en una sociedad que sigue produciendo sujetos que piensen de ese modo? Lo que tenemos que cambiar entonces son los modos de pensar y de sentir de una comunidad muchas veces. Y lo digo porque hace poco me tocó también charlar con mujeres así en la intimidad, víctimas de violencia de género. Y por supuesto me conmovió mucho, pero sobre todo había una que me conmovió porque me dijo, y lo que más me asusta, Esther, me decía, lo que más me asusta es que mi hijo actúe como el padre. Es decir, que en el futuro ese chico no tenga otra respuesta más que la que vio. Por eso es urgente que afirmemos que todos estos son problemas que tienen más que ver con cuestiones culturales que con cuestiones penales. Ahora bien, lo que decimos es que, lo que digo, me parece que todos compartimos, es que nada de lo humano es ajeno a la cultura, que una política cultural tiene que entrometerse fundamentalmente en una política económica, porque justamente es la política económica la que también forma paradigmas de pensar y subjetividades creadas para que obedezcan a sus intereses. Aquellos poderes hegemónicos nos intentan convencer, intentan separar a lo cultural de lo político y a la política de lo económico. Y no es así. Me parece que justamente lo que hay que pensar es que la cultura tiene que ser antes que nada una forma de cuestionamiento hacia esos poderes. Pero por sobre todas cosas tiene que haber una desculturalización de la cultura. Es decir, pensar a la cultura no solamente como aquello que va a distribuirse de una manera más equitativa entre los sectores excluidos, solamente aquel arte representativo, sino fundamentalmente pensar a la cultura como una herramienta de cambio y de inserción, como un arma también, si se me permite, que permita romper ese juego donde los sectores excluidos son siempre los mismos, sino esa cultura que tiene que hacer muy visible esa exclusión que se ha dado lugar en este lugar y en tantos otros durante mucho tiempo, y en paliarla y en hacer que esos sectores se expresen. Es decir, no solamente permitirles ver y hacer que vean, porque creo que hay dos ejes fundamentales en toda política cultural. Por un lado, por supuesto, basándose sobre la diversidad, la captación de la población, porque toda política cultural tiene que estar constituida, me parece, en la creencia de un otro, hacia la cual va dirigido, como señalaba Brienza hace un momento, y la participación de ese sujeto, no solo como espectador, digo, sino como creador, y expresándose sobre todo. El otro eje que me parece importante es el de la transversalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, el de abrir canales fluidos para que la cultura actúe en correspondencia y en colaboración con todas las otras áreas de gobierno. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer cultura en la cárcel, pues bien, se puede hacer diseño en la cárcel con materiales desechables. Entonces ahí están interviniendo tres sectores, que será
el sector de seguridad, el sector cultural, el sector de medio ambiente. Creo que cada vez más tenemos que hacer jugar a la cultura con todos los otros ministerios para que modifique profundamente la sociedad y modifique profundamente los paradigmas. Ahora bien, digo yo porque para ir cerrando esto, me parece también que hoy, en las épocas de este fenómeno que se ha dado en llamar globalización, es una época interesante para que la región cobre su protagonismo. Es sobre todo ahora la oportunidad que tiene la región, y cuando digo región me refiero, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, para erigirse en modelo y referente para que pueda replicarse en otros lugares, para que pueda instalarse la región directamente frente al mundo, frente a otras comunidades, frente a otras provincias, frente a otros municipios o frente a otros países. Y es acá donde digo, hay que estudiar bien, hay que conocer bien cuáles son las problemáticas internas de cada región, para hacer hincapié justamente, hacer un diagnóstico y dictar y hacer participar a la gente en políticas culturales que sobre todo tiendan a ir a contrarrestar, a paliar, a tratar de visibilizar y solucionar esos problemas. Porque me parece que contra ese problema que decía de desligar la cultura de lo político y lo político de lo económico, hay un gran combate, y el combate tiene que darse en el espacio público. Quiero decir, el espacio público tiene que ser no un lugar aséptico, no un lugar limpito, sino lejos de eso, un lugar cargado de estímulos, bien sucio en el mejor sentido de la palabra de deseo. Y sobre todo, no ser un espacio de circulación, sino más bien ser un punto donde uno se queda, donde uno se asienta, para tener, por ejemplo, como hoy, un encuentro entre todos nosotros. No pasar, sino quedarse, estar, encontrarse y elaborar juntos distintas dinámicas que hagan a esta felicidad. Y yo me permití, porque me parecía que de eso se trataba, me permití traer dos sugerencias que tienen que ver con los temas que yo conozco por estar laburando con víctimas de violencia doméstica y estar trabajando un poco en las villas con las madres en lucha contra el Paco y demás. Una de estas propuestas es que se abran en las facultades, en las universidades de la provincia de Buenos Aires, y por Dios en todo el país qué lindo sería, tecnicaturas, donde los que han consumido Paco, por ejemplo, también puedan en un trimestre o en 2 cuatrimestres, salir a ayudar a otros que los consumen, salir a prevenir para que no se consuma más, porque son ellos los que van a comprender mejor esta instancia y van a tener además una salida laboral. Entonces, la carrera, porque además de droga se sabe muy poco. Ahora hay una cátedra, sí, en la UBA, ahora hay, desde hace 2 años. Pero también es cierto que hay que instrumentarla bien para que sepan de lo social, como decíamos antes. Y otra propuesta que quería traer es que sale de una cuestión práctica y sale de convencer a un grupo de empresarias, mujeres. Me pareció que iba a ser, más fácil y más eficaz a la hora de comunicarlo. Estas empresarias mujeres se comprometieron a dar trabajo a víctimas de violencia de género, porque seamos francos, tampoco puede ser que la vida, hay que construir muchas casas para que mujeres que son golpeadas y corren peligro debido a sus parejas, hay que construir muchas casas, para que ellas puedan estar protegidas desde el momento en que hacen las denuncias. Pero no puede ser que la vida entera
sea estar encerrada dentro de una casa para protegerse. Me parece entonces que tienen que incentivar el deseo. Muchas de ellas no saben quizá tanto trabajar porque no les han permitido trabajar sus parejas. Entonces estas empresarias se han comprometido con darle trabajo a alguna de estas víctimas. Entonces, junto a la creación de distintas casas para dar protección a estas mujeres, a mí se me ocurrió que tal vez pudiera implementarse la desgravación impositiva a las empresas que se comprometan a trabajar con los sectores más vulnerables.